Un feliz sábado, queridos hermanos. Se había anunciado, los hermanos Nego están todavía en camino, así que vamos a esperar un poquito para poder disfrutar también de alabanzas que ellos tienen preparado para adoración en esta mañana. Mi nombre es Carlos Cabello, estoy muy contento de poder estar con ustedes en esta mañana y poder presentar la palabra de Dios. ¿Hemos venido dispuestos a escuchar la palabra de Dios? Amén. Mis queridos hermanos, los tiempos están avanzando, las señales se están cumpliendo y estamos viviendo los eventos finales de la historia de nuestro mundo. Y como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, necesitamos conocer y tener con claridad las cosas que están por sobrevenir a este mundo. Amén. Y lo que nosotros necesitamos es justamente estar despiertos. Y los que están adormecidos, pues poderlos despertar, porque el tiempo está cerca. Viene la noche, dice la palabra de Dios, cuando nadie puede obrar. El primer mensaje de esta mañana va a estar a cargo de su servidor y lleva por título Eventos finales en relación a la niña de los ojos de Dios. ¿Tú sabes quién es la niña de los ojos de Dios? La sierva del Señor menciona que la niña de los ojos de Dios es la iglesia adventista del séptimo día. Es el pueblo de Dios de este tiempo. Y hay eventos que están relacionados y sabemos que van a suceder, porque ya están descritos tanto en la palabra de Dios como en el Espíritu y profecía, que van a ocurrir con este pueblo de Dios. Permítame, antes de iniciar el mensaje de esta mañana, hacer una oración. Los que podamos, vamos a postrarnos y vamos a pedir que el Señor pueda dirigirnos y usarnos en esta mañana. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Suplicamos, Padre Celestial, de tu intervención, de tu ayuda, de tu poder. Oh Señor, no queremos escuchar las palabras de un simple mortal. Queremos, Señor, escuchar tu voz. Y por favor, Señor, que esa voz, como la describe tu palabra, que es también como trueno y que también en un silbido apacible podemos encontrarte, Señor, pues podamos nosotros escucharla, reconocerla y someternos a ella. Para honra y gloria tuya, Padre Celestial, por favor, dirígenos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero enviar un saludo especial también. Se está compartiendo por redes sociales y por favor, si se apagó, ¿está bien? Sí, por favor, si podrían ver. ¿Cuál es tu nombre, hermana? Ruth, si podrías vigilar. Por favor, muchas gracias. Se está transmitiendo este mensaje por el canal de YouTube Preparadores del Camino. Si hay familiares o amigos que estuvieron interesados en venir y no están aquí por alguna razón, pues compartan el link, ¿sí? En YouTube Preparadores del Camino, para poder ser más personas beneficiadas con el mensaje de la palabra de Dios. Y estos mensajes, por la misericordia y la gracia del Señor, van a quedar también allí en el YouTube para poderlo revisar otra vez. Eventos finales en relación a la niña de los ojos de Dios, la iglesia adventista del séptimo día. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 es un capítulo muy conocido por nosotros los adventistas del séptimo día, puesto que en este capítulo el Señor habla acerca de las señales de su pronto regreso. Y dice los versículos 3 al 5. Y sentándose en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán esas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y el versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hay un asunto interesante que quisiera resaltar
porque encontramos en el Nuevo Testamento encontramos dos interrogantes que los discípulos le hicieron a Jesús. Una primera la encontramos en Mateo capítulo 24 y la otra la encontramos en Hechos capítulo 1. Si revisamos el contexto de Hechos capítulo 1, notamos de que el Señor no responde la inquietud que tuvieron los discípulos al preguntarle esas cosas. Y hay que notar la razón que movió a los discípulos para preguntarle. Los discípulos estaban interesados, según lo que encontramos en Hechos capítulo 1, los discípulos estaban interesados en el tiempo cuando el Señor iba a restaurar el reino de Israel. Y detrás de esta interrogante estaba en los discípulos una interpretación equivocada acerca de la misión del Mesías. Los discípulos, cuando preguntaron esa pregunta que encontramos en Hechos capítulo 1, no estaban interesados directamente en la segunda venida de Cristo, de manera literal. Estaban interesados en sus propias ambiciones, porque ellos pensaban que el Mesías iba a tener un gobierno terrenal. Y el Señor, en vez de responderles, los reprende. A vosotros no os compete saber estas cosas. ¿Dijo esto el Señor? Hechos capítulo 1 lo menciona. Pero en Mateo capítulo 24 el sentido de la pregunta y del interés de los discípulos es totalmente diferente. Porque los discípulos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Y cuando los discípulos estuvieron interesados en la segunda venida de Cristo, en el tiempo de la segunda venida de Cristo, y no en su ambición propia de tener un cargo político dentro del supuesto gobierno terrenal del Mesías, Jesús allí sí respondió. Y lo primero que responde nuestro Señor Jesucristo en el versículo 4 es: mirad que nadie os engañe. ¿Cuál es la primera señal y más resaltante entonces de las proximerías de la venida de nuestro Señor Jesucristo? El engaño, mis queridos hermanos. Que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hablando de este mismo contexto de la pregunta que hicieron los discípulos, Lucas, el médico Lucas, describe también este hecho. Vamos a Lucas capítulo 21, el versículo 8. Lucas capítulo 21, el versículo 8. Dice lo siguiente: él entonces dijo, mirad que nadie os engañe. Miren, están narrando, ambos evangelios están narrando lo mismo. ¿Sí? Eso es lo que quiero que prestemos atención. Ambos evangelios están narrando lo mismo. Entonces les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Hasta aquí todo igual como hemos visto en Mateo 24. Pero menciona algo más. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Cosa interesante. Va a haber mentiras con respecto a la segunda venida o al tiempo de la segunda venida de Cristo. ¿Qué dice el Evangelio según San Lucas? Mis hermanos, sí. Está en contexto de la misma acción, de la misma interrogante de los discípulos, del mismo interés de los discípulos. Y dijo Jesús, mas no vayáis en pos de ellos. La Biblia no guarda silencio con respecto a este engaño de imitar o pretender ser el Cristo, y tampoco no guarda silencio con respecto al engaño acerca de las cercanías de la segunda venida de Cristo. En 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 1 al 3, el apóstol Pablo habla también de más señales y prácticamente nos clarifica aún más lo que tiene que acontecer antes de poder ver venir de manera literal a nuestro Señor Jesucristo en las nubes de los cielos. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 3, dice lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, noten, hablando de la segunda venida de Cristo de manera literal, os rogamos, hermanos,
que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. ¿Había falsificación de carta de los apóstoles? ¿Habían predicaciones mentirosas en el tiempo de los apóstoles? ¿Acerca del tiempo de la venida de Jesús? Había, mis hermanos. Por eso es que están hablando de estas cosas. Y dice más, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe. Y miren, aquí se liga lo de Mateo 24, lo de Lucas 21, con lo que Pablo ahora está mencionando. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cuál es la señal que el apóstol Pablo estaba dejando para saber en verdad que el tiempo de la segunda venida de Cristo estaba cerca? ¿Cuál es la señal que el apóstol Pablo está diciendo? La apostasía. Apostasía, mis hermanos. Apostasía. ¿Apostasía de quién? Apostasía, obviamente, de aquellos que recibieron el mensaje de parte del Señor. Un pueblo depositario de la verdad de Dios. Apostasía del pueblo que se considera de Dios. Esa es la señal resaltante para saber que en verdad la cercanía de la segunda venida de Cristo es para ese tiempo. Apostasía tiene que ver con apartarse de la verdad que antes uno aceptaba. ¿Sí? Esto tiene que ver con un asunto de creencia o con un asunto de doctrina mismo. Así que quería mencionarles también con respecto de la apostasía, que el corazón de la apostasía es hacer las cosas sin la dirección y sin consultar a Dios. Sin la dirección de Dios y sin consultar a Dios. Ese es el corazón de la apostasía. Apartarse del Señor y querer hacer las cosas en el nombre del Señor, pero sin la conducción del Señor. Esto es el corazón de la apostasía y yo quiero que puedan, mis queridos hermanos, meditar en esto. Porque puedo lanzar una pregunta ahora y decirte, ¿estás dejándote guiar por el Señor? Las cosas que haces en el nombre del Señor, ¿es el Espíritu del Señor quien las produce en ti? ¿O es otro espíritu? ¿Qué es lo que te mueve a hacer lo que haces? ¿Qué es lo que te mueve a estar aquí en esta mañana? ¿Qué es lo que te mueve para participar de esa obra misionera que sabes que tienes que hacerla? Déjame decirte que si no es el Espíritu del Señor, es el espíritu de la apostasía. Es el espíritu del anticristo quien te está motivando a hacer esas cosas en el nombre del Señor. Y déjame decirte, no os engañéis, porque Dios no puede ser, ¿qué cosa? Burlado. Y es tiempo que nosotros examinemos nuestro corazón, porque Satanás es capaz de engañar aún a los escogidos del Señor. Y el que crea estar firme, dice la palabra de Dios, ¿qué cosa? Mire que no caiga. Yo tiemblo de estas cosas. Tiemblo de estas cosas. Y el Señor lo sabe. Mis queridos hermanos, el espíritu que se manifestó en el pueblo de Israel a los pies del Sinaí es el mismo espíritu que está profetizado se mostrará en el pueblo de Dios de los últimos tiempos. ¿Qué es lo que ocurrió a los pies del Sinaí? El Señor quería entregar su ley, preparó todo lo posible para poder entregar su ley a su pueblo. Habían pasado 50 días de haber celebrado la Pascua en Egipto y estaban al pie del Sinaí.
¿Qué les recuerda 50 días después de la Pascua? Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Derramamiento del Espíritu Santo. Y todo estaba preparado para que el Señor descienda sobre el Sinaí para dar su ley en un día de Pentecostés. ¿Qué era lo que quería hacer el Señor entonces? Hay dos elementos aquí que tienen que ver con el sello de Dios. Uno, la presencia del Espíritu Santo, Pentecostés. El Señor estaba dispuesto a derramar su Espíritu sobre el pueblo que estaba allí al pie del Sinaí. Y dos, la ley presente. Dos elementos. La palabra de Dios menciona: sella mi ley entre mis discípulos. Sabemos que en el cuarto mandamiento encontramos el sello de Dios. Pero como la ley de Dios es el carácter de Dios y resulta siendo uno, los 10 mandamientos, si ofendemos en un punto la ley, hemos ofendido a toda la ley. Entonces, si encontramos el sello de Dios en el cuarto mandamiento, mis hermanos, significa que el sello de Dios está en relación a la ley de Dios y al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo nos habla acerca del Espíritu Santo como sello. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. El Señor quería hacer algo con su pueblo en ese momento. Quería darse Él mismo. Cristo, quien entregó la ley a Moisés, quería darse a sí mismo a través de su Santo Espíritu y sellar el carácter de Padre en cada miembro del pueblo de Dios en ese momento. Pero ¿qué pasó? La historia del Éxodo capítulo 19, capítulo 20, dice lo siguiente: que el pueblo se llenó de miedo, se llenó de temor, y llaman a Moisés y le dice: por favor, Moisés, que ya Dios ya no nos hable a nosotros, que te hable a ti y tú nos hablas a nosotros. Y todo lo que Jehová ha dicho, ¿qué respondió el pueblo? Lo haremos. Y muchos estudiosos de la palabra de Dios dijeron que ese fue posiblemente una respuesta sincera de parte del pueblo de Dios, que estaban realmente dispuestos a poder obedecer a Dios y guardar su ley. Mis hermanos, mentira. Porque el contexto mismo de este hecho que les estoy narrando ahora está que después que Moisés sube al monte Sinaí, después que el pueblo escuchó la voz de Dios, pronunciando su ley, su carácter, y Moisés subido en el monte luego, dice que empezaron a fabricar un ídolo, becerro de oro. Y quiero hacer un paralelismo ahora. El pueblo de Israel estaba en camino hacia la Canaán terrenal. El pueblo de Dios ahora se encuentra en camino a la Canaán espiritual. ¿Qué tiempo era cuando el pueblo apostató a los pies del Sinaí? Era en las cercanías del Pentecostés, derramamiento del Espíritu Santo. Mis hermanos, el Señor ha prometido que va a haber otra lluvia, la lluvia tardía. ¿Habrá acaso alguna relación con la apostasía que está profetizada tanto en la Biblia como en el Espíritu de profecía? Y esta apostasía se encuentra en derredor del tiempo cuando el Señor quiera derramar su Santo Espíritu. ¿Habrá acaso alguna relación? Mis hermanos, hay mucha relación entre ese evento y entre esa apostasía y la apostasía que nosotros estamos ya empezando a vislumbrar en el pueblo de Dios. Satanás, mejor que nosotros, conoce acerca de los tiempos de Dios. En Jeremías, el profeta escribió que la cigüeña conoce su tiempo, la grulla, la tórtola, pero mi pueblo no conoce el tiempo del juicio. Mi pueblo no conoce el tiempo del juicio.
¿Conocemos nosotros acerca de los tiempos de Dios? Es importante que nosotros podamos aprender y estudiar acerca de esto. ¿Y dónde lo encontramos esto? Esto está en el calendario de Dios. Está en el estudio concerniente a las fiestas de Jehová. Y debiéramos nosotros dedicar tiempo a estudiar esto, que como adventistas del séptimo día lo tenemos empolvado, hemos hecho un bollo de eso y lo hemos tirado al tacho de la basura como algo inservible. Como que algo que ya se cumplió. Cuando todavía hay mucha luz para nuestro tiempo en el calendario de Dios y en los días señalados por el Señor, en esos sábados ceremoniales, en esos tiempos de Dios. Mis queridos hermanos, entonces encontramos una relación entre la apostasía y la cercanía en que el Señor piensa derramar su Santo Espíritu. Sabiendo Satanás es que él quiere dar también de su espíritu para impedir que el pueblo de Dios reciba luz más plena de parte del Señor, para impedir que el pueblo de Dios reciba en verdad el Santo Espíritu de Dios, y por el contrario reciba el espíritu del anticristo. Esto está en los engaños de parte de Satanás. Esto es parte del plan de Satanás. Está profetizado que Satanás va a dar su espíritu. Apocalipsis capítulo 16 habla acerca de esto. 3 espíritus inmundos son sueltos, son salidos, son dados por Satanás para engañar al mundo entero. Mis queridos hermanos, y nosotros podríamos preguntarnos, ¿y qué del pueblo de Dios? ¿Está preparado para estas cosas? ¿El pueblo de Dios tiene claras estas cosas? Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. El conflicto de los siglos, página 439, dice lo siguiente: muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. Y cuando la sierva del Señor habla de una uniformidad forzada, ¿está hablando de qué cosa? Muy bien, ecumenismo. Claro que sí. Muchos creen que porque hay tanta diversidad de creencias y de fe, va a ser imposible que el papado logre su propósito, que Satanás logre su propósito de unir a todas las iglesias. Y eso lo dice la sierva del Señor. Y esa unidad, dice, tiene que ser forzada. Nunca por voluntad, va a ser forzada, dice. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. ¿Qué cosa? Parece que la sierva del Señor viviera en nuestros tiempos. Puntos comunes de doctrina. Nosotros estamos familiarizados con estos términos. ¿Por qué? Porque es el mensaje del Papa. El mensaje del Vaticano, y es el mensaje de toda iglesia protestante apóstata de este tiempo. No hablemos de lo que nos diferencia, hablemos más de lo que nos une. ¿Por qué hablar de nuestras diferencias? Unámonos, somos hijos de Dios. Así que como hermanos debiéramos unirnos. Hace casi un año atrás, el Papa mencionó, y de manera clara, o somos hermanos o somos enemigos. O estamos juntos o todo se viene abajo. ¿Lo han visto ustedes este mensaje? ¿Lo han escuchado? Hace un año solamente. ¿Qué está diciendo? Este es un mensaje para todos aquellos que conocen de profecía. Y es un mensaje amenazante. Por eso dice, una unidad forzada. Es un mensaje de amenaza. No te está invitando por las buenas, tu hermano. Te está diciendo, o eres mi hermano, o eres mi enemigo.
y revisemos la historia para saber qué ha hecho el papado con todos sus enemigos. Basta revisar la historia solamente. Muchos creen que el papado ha cambiado. Déjenme decirles que este es un pensamiento de todo protestante apóstata. Todo protestante apóstata piensa que el papado ha cambiado. Pero esto no es cierto. ¿Acaso puede el leopardo cambiar su piel? ¿Mudar su piel? ¿El etíope puede cambiar su piel? ¿El color de su piel? Así, la bestia, mis queridos hermanos, no va a cambiar y no lo hará. Porque así está descrito en la palabra de Dios. Y está siendo preparado para ser echado a las llamas del fuego eterno del Señor. Está siendo preparado para esto. Pero ay de aquel que crea y que beba del vino de la gran ramera. Ay de aquel que teniendo grande luz de parte del Señor, someta esta verdad a la mentira de Satanás, a la mentira de este falso profeta, de este inicuo, de este hombre de pecado. Para asegurar la unión, dice más la cita, necesariamente debe evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, por importante que sea desde el punto de vista bíblico. Miren, por más que sea un punto importante doctrinal de las Escrituras, no lo tomes, unámonos solamente. Esto la sierva del Señor lo escribió hace más de 120 años atrás. Y es verdad presente para nosotros. Es lo que estamos viviendo. Esto es lo que está sucediendo. ¿Qué más? Carlos Bicher, en un sermón predicado, esto sigue la cita en Conflicto de los Siglos, página 439. Carlos Bicher, en un sermón predicado en 1846, declaró que el pastorado de las denominaciones evangélicas protestantes no está formado solo bajo la terrible presión del mero temor humano, sino que vive y se mueve y respira en una atmósfera radicalmente corrompida y que apela a cada instante al elemento más bajo de su naturaleza para tapar la verdad y doblar la rodilla ante el poder de la apostasía. Pregunta ahora, ¿no pasó así con la iglesia romana? Pregunta Carlos Bicher. ¿No estamos reviviendo su vida? ¿Y qué es lo que vemos por delante? Y el mismo Carlos Bicher responde, otro concilio general, una alianza convencional mundial, alianza evangélica y credo universal. Esto parte del sermón de Carlos Bicher en el 22 de febrero de 1846. Lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 439. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Mis queridos hermanos, está mencionando algo, alianza evangélica y credo universal. ¿Cuál es el credo universal? ¿Qué significa la palabra católico? Universal. Significa universal. ¿Cuál es el credo universal? Es la fe católica. Es la fe católica. Y dice alianza evangélica y credo universal, con la fe católica. ¿Qué más? Menciona en esta misma cita dónde es que esos puntos de doctrina son tocados o son cambiados o adulterados. ¿Qué dice? Otro concilio general, una convención mundial. En nuestra iglesia tenemos concilios mundiales. Y les hago ahora una pregunta. ¿Dónde es que, entre comillas, se revisan nuestras doctrinas y se manosean nuestras doctrinas? ¿Sabes tú? La sierva del Señor ya lo está diciendo. En los concilios mundiales, en los congresos mundiales, es donde se revisan nuestras doctrinas y dice que se empiezan a cambiar ciertas palabras.
¿Qué necesidad de estar manoseando nuestra doctrina y creencia si hemos sabido que desde siempre, desde el inicio de nuestra iglesia, este pueblo de Dios ha recibido la verdad pura de parte del Señor? ¿Por qué revisarla? ¿Por qué revisarla? ¿Por qué manosearla? Es la pregunta que nosotros debiéramos hacernos, mis hermanos. ¿Por qué? Si hemos creído que este pueblo de Dios recibió una verdad distintiva de parte del Señor, ¿por qué revisarla? Termina la cita diciendo: cuando se haya logrado esto, en el esfuerzo para asegurar completa uniformidad, solo faltará un paso para apelar a la fuerza. Cuando nuestra iglesia ya no tenga puntos distintos de doctrina con otras denominaciones, lo siguiente solamente será ¿qué cosa? La persecución. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Interesante. Otra cita más. Mensajes Selectos, tomo 1, página 238. Mensajes Selectos, tomo 1, página 238. Dice: el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. ¿Quién sugirió esto? ¿Quién lo sugiere? El enemigo de las almas, Satanás, es el que sugiere que debe haber una reforma en la iglesia, en las creencias de la iglesia adventista. Y que esa reforma consistiría, presten atención, en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Y esta palabrita de reorganización o nueva organización, mis hermanos, no significa de que dejar la iglesia adventista e irse y formar otro grupo. La sierva del Señor no lo habla en ese contexto. La sierva del Señor, hablando de reorganización o de una nueva organización, lo habla en el contexto de que estando dentro de la iglesia, cambiando la doctrina, esto es igual, si quisiéramos hacer una fórmula, esto es igual, mis hermanos, a una nueva organización con la misma vestimenta y el rótulo de adventista del séptimo día. Interesante. ¿Cómo? Tocando nuestros puntos de doctrina, cambiándolos. Este es el sentido de tener una nueva organización, con la misma vestimenta de la iglesia adventista del séptimo día y con el mismo rótulo. Es la misma persona, es la misma mujer, pero con diferente vestimenta posiblemente, para poderlo entender. ¿Sí? Esto es lo que está mencionando. ¿Qué más? Y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, supuestamente las reformas siempre son para mejoras, pero esta reforma es sugerida, recuerden, por el enemigo de las almas, por Satanás. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Pregunta la sierva del Señor. Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. ¿Qué cosa? Principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a este pueblo serían descartados. ¿Qué más? Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años sería considerado como un error. Error, considerado ¿qué cosa? Y presten atención, mis queridos hermanos, con esto. Serían considerados un error todo ese tiempo que el Señor condujo el inicio de nuestra iglesia. Sería considerado, dice, un error cuando se empiece a hacer esta reforma recomendada por Satanás en el seno de la iglesia adventista. Se establecería una nueva organización, y ya hemos comentado acerca de esto. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se escribirían libros de una nueva orientación.
se introduciría un mensaje de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa, o sea, tendrían éxito. Asunto interesante, tendrían éxito. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado. Miren, va a ir mermando la importancia del sábado cuando empiece esta reforma dentro de la iglesia. Reforma sugerida, vuelvo a reiterar, por Satanás. Se estaría tomando menos en cuenta el sábado, menos importante. Y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiese en el camino del nuevo movimiento dentro de la iglesia, dentro del seno de la iglesia, un nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Porque sabemos que viene una gran tormenta sobre el mundo. Viene la noche, cuando nadie puede obrar. Esto es el gran tiempo de angustia, mis queridos hermanos. Viene la noche, cuando nadie puede hablar. Esto es algo importantísimo que nosotros necesitamos saber y estamos muy cercanos a esto. Basta solamente mirar lo que está ocurriendo en el mundo para saber que esto está cerca. Elena de White dijo en Mensajes Selectos, tomo 1, página 231, el párrafo 1: tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro, hablando de la apostasía dentro de la iglesia. Hubo una apostasía alfa. Y ella menciona, la omega será de una naturaleza asombrosísima. Muchos veo sentar con la cabeza, es porque han leído esta cita. Bien, el alfa se manifestó, pero viene la omega, será de naturaleza asombrosísima. Y hay algo curioso que voy a ligarlo con esta cita, y de manera especial con esta frase acerca de la apostasía omega, que será una naturaleza asombrosísima. ¿Cuántos conocen George Knight? ¿Sí? El erudito adventista, considerado erudito, escribió en la Review Herald el 6 de enero de 1994, en la página 10, le escribió lo siguiente: las creencias adventistas han cambiado a lo largo de los años. Miren, esto está publicado en la revista Adventista. Esto es un mensaje comunicado oficial de parte de la iglesia. Y la iglesia misma está reconociendo, ¿qué cosa? Que las creencias adventistas han cambiado a lo largo de los años bajo el impacto de la verdad presente. Como si fuera el asunto de la verdad presente, negar la verdad presente del pasado. Esto es mentira. Si decimos que es verdad presente lo de ahora, tendríamos que reconocer que la verdad presente de ahora tuvo su inicio en la verdad presente de hace tiempo atrás. Y la verdad presente, para que lo sepan mis queridos hermanos, está relacionado al movimiento que hace nuestro Señor Jesucristo en los tres ambientes del santuario. Hubo verdad presente cuando estuvo en el atrio, aquí en la tierra. Hubo verdad presente cuando el Señor Jesucristo, después de dar su vida por el rescate nuestro, subió y ascendió a los cielos y entró al lugar santo. Verdad presente para ese tiempo. Y desde el 22 de octubre de 1844, la palabra de Dios menciona que, y el espíritu de profecía defiende esto, Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Qué significa esto? Más verdad presente. Pero la verdad presente en el avance de Cristo no le quita o no señala lo pasado como un error. Esto es mentira. No mira hacia atrás pensando de que eso fue un error. Fue verdad presente para ese tiempo. Fue verdad presente para ese tiempo. Pero ahora el Señor nos brinda más luz, no para negar la luz anterior, hermanos, y tengan en cuenta esto.
porque esto es importante con respecto al asunto de verdad presente. Esa mayor luz no está en contra de la luz que el Señor dio en el pasado. Esto es mentira. Así que, ¿cómo puede decir en la revista adventista George Knight que las creencias adventistas han cambiado a lo largo de los años bajo el impacto de la verdad presente? ¿Cómo es posible? ¿Acaso la verdad que creyeron nuestros pioneros fueron mentiras? Eso es lo que está diciendo. ¿Creemos en eso así? La sierva del Señor dijo grandes verdades y mencionó muchísimas veces que no nos apartemos de la fe de los pioneros. No nos apartemos de la fe de los pioneros. Pero Satanás ha hecho tan ardua labor. El papado ha hecho tan ardua labor a través de las infiltraciones y de los jesuitas, para que nosotros como adventistas del séptimo día, en este tiempo, tengamos que revisar, escarbar en el pasado esas verdades. Reinvestigar lo que ya investigaron nuestros pioneros. ¿Cómo es posible? Esto es pérdida de tiempo. En un negocio, en una empresa, es pérdida de tiempo corregir las cosas por no hacerlas bien. Necesitamos avanzar hacia adelante. Necesitamos preparar el camino del Señor, pero tenemos que regresar a redescubrir las verdades que el Señor dio en los inicios de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás ha hecho un grande trabajo en el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios está creyéndole más al enemigo que a Dios mismo. ¿Cómo es posible? Más la cita de la Rebelión Herald, George Knight escribiendo aquí, dice, la más asombrosísima, y recuerdan la cita que les leí de Mensajes Selectos, tomo 1, página 231, Elena de White dijo que la apostasía omega sería de una naturaleza asombrosísima, y George Knight utiliza la misma palabra en la Rebelión Herald, el 6 de enero de 1994, utiliza la misma palabra para referirse al siguiente punto doctrinal. La más asombrosísima, escribe George Knight, es la enseñanza sobre Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, hablando de los cambios doctrinales dentro de la iglesia. ¿Cuál es el más asombrosísimo cambio doctrinal entre la creencia de los pioneros y la creencia que ahora tenemos como adventistas del séptimo día? Es referente ¿a qué cosa? A la persona de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. La cristología de los pioneros no es la misma cristología de la iglesia adventista del séptimo día de ahora. Y lo dice este erudito de la iglesia adventista, pero no lo estoy inventando, está escrito, búsquenlo. Eso está escrito así, acerca de la persona de Cristo nuestro Señor y Salvador. Se ha manoseado mucho esta creencia y doctrina. Los pioneros tenían claras estas cosas. Revisaron ustedes los testimonios que encontramos en el Espíritu de Profecía de cómo estudiaban los pioneros, cómo pasaban noches enteras en oración para que el Señor les revelara un que no entendían de las Escrituras. Y cuando ellos no podían, es que el Señor le daba una visión o un sueño a Elena de White para tener claridad acerca de ese punto doctrinal que ellos no entendían, de ese punto de la palabra de Dios que ellos no entendían. A esto, ahora, a este hecho, a esas investigaciones, a esas grandes verdades que el Señor le dio a nuestra iglesia, se le llama errores. Y no en un pueblo diferente al nuestro, en nuestra iglesia se les llama errores. Dios tenga misericordia de su pueblo. ¿Qué más? Muchos de los pioneros, incluidos James J.N. Andrews, Urias Smith, J.H. Wagoner, sosteniendo
por una visión arriana o semi-arriana. Mire, George Knight, estos pioneros, me está fallando el audio, no sé si podrían ayudarme, por favor. Se están recortando de momentos. Si alguien podría avisarles, por favor, a los del audio. Muchas gracias. George Knight, mencionando a estos pioneros, dice que tenían una visión arriana o semi-arriana, es decir, el Hijo fue engendrado por el Padre en algún momento antes de la creación de nuestro mundo. ¿Por qué es que George Knight menciona esto? Esto es interesante, mis queridos hermanos. Los pioneros creían en que Jesús era engendrado tiempo antes de ¿qué cosa? De la creación de este mundo. ¿Y cómo le llama George Knight? ¿Cómo le llama? Que era una visión semi-arriana o arriana. Voy a comentarles algo acerca del arrianismo en un momento y de una experiencia que tengo con respecto a esto. Dice más la cita: la comprensión trinitaria de Dios, ahora parte de nuestras creencias fundamentales, no eran generalmente sostenidas por los pioneros adventistas. ¿Qué cosa? ¿Vuelvo a leer? La comprensión trinitaria de Dios, ahora parte de nuestras creencias fundamentales, no era generalmente sostenida por los pioneros adventistas. ¿Han cambiado nuestras doctrinas? Lo dice George Knight, erudito de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Review and Herald, 6 de enero de 1994. ¿Han cambiado nuestras doctrinas, hermanos? A las evidencias debiéramos nosotros someternos. Otra cosa que escribió George Knight en la revista Ministry en octubre de 1993, la página 10, dice: la mayoría de los fundadores del adventismo del séptimo día no podrían unirse hoy si tuvieran que suscribirse a las creencias fundamentales de la denominación adventista de este tiempo. ¿Qué cosa? La mayoría de los fundadores del adventismo del séptimo día no podrían unirse a la iglesia hoy. ¿Por qué? Las doctrinas han cambiado. La verdad distintiva que Dios dio a su pueblo, ha cambiado. Mis hermanos, ha cambiado. No lo digo yo, lo escribió este erudito de la Iglesia Adventista, George Knight, la revista Ministry, octubre de 1993, la página 10. ¿Qué más dice? Las creencias fundamentales. Más, dice específicamente, la mayoría no podría estar de acuerdo con la creencia número 2, que trata de la doctrina de la Trinidad. ¿En qué estarían de acuerdo los pioneros si estuvieran vivos en este tiempo? ¿En qué no estarían de acuerdo con la iglesia? En la doctrina de la Trinidad. Lo dice George Knight, vuelvo a repetir, erudito adventista del séptimo día, revista Ministry, octubre de 1993, página 10. Esto ya lo anunciaba la sierva del Señor. Mensajes selectos, tomo 1, página 237, el párrafo 2 dice: el templo viviente contiene el alfa de esta teoría, hablando de la apostasía alfa. Sabía que la omega, la apostasía omega, seguiría poco después, y temblé por nuestro pueblo. Sabía que debía advertir a nuestros hermanos y hermanas que no debían entrar en controversia en cuanto a la presencia y la personalidad de Dios. ¿Qué cosa decía ya la sierva del Señor? Que
No debían entrar en controversia porque ya el Señor les había dado luz y verdad acerca de eso. No debían entrar en controversia en cuanto a la presencia y la personalidad de Dios. La apostasía omega, mis queridos hermanos, la apostasía omega está en relación a estas cosas, a tocar el asunto de la presencia y la personalidad de Dios. Y la doctrina de la Trinidad, mis queridos hermanos, afecta esa creencia. Y ya lo hemos leído la cita de George Knight diciendo que la doctrina de la Trinidad, los pioneros no lo hubieran aceptado. Interesante. Al cambiar, vuelvo a hacer la pregunta, ¿cambió nuestra doctrina? ¿A cambiar nuestra doctrina? La apostasía alfa y omega están, el alfa está ya en la historia de la iglesia y sabemos lo que aconteció. John Kellogg en 1903 publicó un libro llamado El Templo Viviente, un libro cargado de panteísmo. Ya incluía errores acerca de la inmanencia y trascendencia de Dios, por un concepto equivocado de la persona del Espíritu Santo y de Dios mismo. Ya se estaba tocando el asunto de la Trinidad dentro del panteísmo en ese tiempo. Esto fue una introducción en 1903 de la doctrina de la Trinidad en el seno adventista. Esto fue la introducción, ese intento de meterse la doctrina. Muchos creyeron en este mensaje de John Kellogg, pero la mano del Señor y la espada del Señor estuvo en contra de las instituciones adventistas y se quemó la imprenta, se quemó el sanatorio y otras cosas más. Un gran incendio. Y el testimonio de los bomberos decía que parecía que el agua que ellos echaban era como combustible porque las llamas se hacían cada vez más grandes. Sin duda, un asunto milagroso. ¿Cómo es posible estar tirando agua al fuego y este se encienda más? Había una mano poderosísima detrás de este hecho. Y era Dios reprendiendo a su iglesia por apartarse de la fe. Dice la sierva del Señor que la omega va a ser mucho mayor y está en relación a estos temas acerca de la persona de Dios y de la presencia de Dios. John Loughborough en Review and Herald el 8 de octubre de 1861, hablando de la apostasía, él escribió lo siguiente. Y quiero que mientras leo esta cita escrita por John Loughborough en la Review and Herald el 8 de octubre de 1861, que quiero por favor que vayan analizando cada paso, porque él va a darnos ahora 5 pasos de la apostasía dentro de la iglesia. Nos va a dar 5 pasos y voy a leerlos. John Loughborough, para los que no saben, es pionero también de la iglesia adventista. Dice: el primer paso de la apostasía es establecer un credo, una creencia fundamental. Y uno puede decir, ¿y qué problema hay en elaborar un credo? El problema era de que la misma sierva del Señor, que el mismo pastor White y los pioneros de manera general no estaban de acuerdo en hacer un credo, en poder escribir las creencias fundamentales. El audio me sigue fallando, por favor, hay mucho rebote y saturación. Por favor, gracias. El primer paso de la apostasía es establecer un credo, creencia fundamental, diciéndonos que vamos a creer, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos, ¿no? Del libro de creencias, ¿no? Se nos ponen aquí delante de nosotros las creencias. Si tú eres adventista, tienes que creer en esto. Si no crees en esto, no eres adventista. ¿Nos dicen eso, sí o no? Eso es lo que pasa. Primer paso de la apostasía. Segundo paso es hacer de ese credo una prueba de compañerismo. Eso es en relación a un voto bautismal. ¿Sí?
una prueba de compañerismo. Si tú no crees en esto, no eres adventista. Si crees en esto, así sí eres adventista. Segundo paso. Tercero, es probar a los miembros con este credo. Probarlos. Cuarto paso hacia la apostasía. Denunciar como herejes a los que no creen, no respetan, no aceptan ese credo. Herejes. Si no te sometes a este credo, eres hereje. Eres disidente si no te acoges a este credo. Disidente es la palabra más común ahora. Si no te acoges a este credo. El quinto y último paso de la apostasía, comenzar la persecución contra ellos, contra tales que no desean o no quieren someterse a estas creencias fundamentales. Esto es interesante. Y ahora vamos a ver una serie de puntos doctrinales. Y vamos a notar, voy a tratar de expresar las diferencias que hubo y algunas pruebas de que la doctrina o los puntos doctrinales que vamos a presentar han cambiado. La deidad fue reemplazada por la Trinidad. Los pioneros creían en la deidad, en la divinidad. Pero al transcurso de los años, si mal no recuerdo fue, me parece, en la década, entre los años 50 o los años 80, que se aceptó recién y se incluyó dentro de nuestras creencias fundamentales de la doctrina de la Trinidad. Y eso no hace mucho. Eso no es mucho tiempo. Aquí yo estoy seguro que hay muchas personas que han vivido en esos años. En esos años recién se incluyó la creencia de la Trinidad en nuestras creencias fundamentales. Así que la deidad desplazó a la Trinidad. James White, diciembre 11 de 1855, escribió en la Review Herald lo siguiente. Aquí podríamos mencionar la Trinidad, dice él, que elimina la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que hace la doctrina de la Trinidad? Elimina la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo. Y cuando yo estaba encontrando estas citas, yo recordaba, yo soy adventista de cuna. ¿Cuál era mi concepción acerca de Dios? Desde esos tiempos tempranos, ¿cuál era mi concepción acerca de las tres personas de la divinidad o de la Trinidad? Bueno, Dios es uno. Jesús dijo, esa era mi concepción. Noten cuál era el pensamiento y quizás a ti te ha sucedido. Dios es uno. Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Así que Jesús, el Hijo y el Padre son la misma persona, así que son uno. Y en conclusión no entiendo. Es Dios. Las cosas reveladas son para nosotros, las que no entendemos son de Dios. Y punto. Y ahí quedaba mi fe. La Trinidad, dijo James White, el pastor White, elimina la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo. Son dos personas distintas. ¿Cuántos tronos hay en el cielo? ¿Cuántos tronos hay en el cielo? Gracias. Dos. Porque a la diestra del Padre se sienta ¿quién? Jesucristo. ¿Cuántos tronos hay? Dos. Son dos personas que se sientan cada quien en su trono. J.N. Andrews, el 6 de marzo de 1855, Review Herald, dice lo siguiente: la doctrina de la Trinidad que fue establecida en la Iglesia por el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, esta doctrina destruye la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nuevamente, John Andrews declarando este asunto acerca de la Trinidad. Destruye la persona del Padre y del Hijo. Y crea, y esto lo digo por experiencia, soy adventista del séptimo día desde que abrí mis ojos,
crea qué cosa, confusión en el creyente. Pero yo decía, no voy a cuestionar a Dios, no voy a cuestionar mi fe. Así que el Señor sabe. Esto es lo que me han enseñado y esto es. La mayoría piensa así. Pero mis hermanos, necesitamos rescabar, reestudiar la luz que el Señor dejó a nuestros pioneros. Necesitamos esto más que antes. Manuscript Releases o manuscritos liberados, el tomo 12, la página 260, el párrafo 2, hablando acerca de la deidad, en contra de la Trinidad. ¿Y qué es lo que los pioneros y la hermana Elena hablaba y creía acerca de estas tres personas? Miren lo que dice, así. Manuscript Releases, tomo 12, página 260, el párrafo 2. Antes de dejarlos, Cristo dio a sus seguidores una promesa positiva de que después de su ascensión les enviaría el Espíritu Santo. Y enseñar a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre. Y miren, cuando dice en el nombre del Padre, si Elena White está citando Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, pero cuando dice en el nombre del Padre, ella entre paréntesis dice un Dios personal. ¿Cómo le llama Elena White al Padre? Un Dios personal. En el nombre del Padre, un Dios personal. Y del Hijo, Elena White abre paréntesis nuevamente y dice un Salvador personal. ¿Cómo le llama Elena White al Hijo de Dios? Un Salvador personal. ¿Cómo le llama a Dios el Padre? Un Dios personal. Un Dios personal. Interesante. Y del Espíritu Santo, y Elena White abre paréntesis, enviado desde el cielo para representar a Cristo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Termina la cita de Manuscript Releases, tomo 12, página 260, el párrafo 2. Elena de White llama a cada persona de la divinidad conforme a cómo le corresponde ser. El Padre es Dios, un Dios personal. El Hijo es nuestro Salvador personal. Y el Espíritu Santo es el representante de Cristo en esta tierra. En eso creían los pioneros. Vamos a pasar al tema del Espíritu Santo, que tiene que ver con la Trinidad también. Pero el Espíritu Santo, los pioneros creían que el Espíritu Santo no era una persona aparte del Hijo. Tenía personalidad, pero no era un espíritu aparte de Cristo. Y vamos a leer algunas citas que yo creo que les va a interesar mucho. Y muy probable ustedes no las conozcan, porque estas citas son sacadas del inglés. Así que en español no las tenemos y no son muy comunes. Dice, un testimonio, la confesión de Leroy Froom. ¿Quiénes saben quién fue Leroy Froom? Leroy Froom, un eminente erudito de la iglesia adventista, allá por la década de los 50 para atrás. Es conocido por estar presente en la edición, y también participó como escritor del libro Preguntas sobre Doctrina. No sé si han escuchado también ustedes este libro, Preguntas sobre Doctrina. Voy a leer una confesión de Leroy Froom, escrita en el libro Movimiento del Destino, página 322. Y esta es la confesión de Leroy Froom, pastor adventista, acerca de la creencia del o sobre el Espíritu Santo. Y dice: puedo aquí hacer una confesión franca y personal, dice Leroy Froom. Cuando entre 1926 y 1928 nuestros líderes me pidieron que diera una serie de estudios sobre el Espíritu Santo,
que abarca el Instituto Ministerial de la Unión de América del Norte de 1928. Encontré que, aparte de las pistas de valor incalculable que se encuentran en el espíritu de profecía, prácticamente no hay nada en nuestra literatura que establezca una exposición bíblica sólida en este tremendo campo de estudio. Miren, los pioneros no habían escrito nada referente al Espíritu Santo, pero la hermana Elena lo mencionaba abundantemente. Nadie dudaba de su existencia, todos creían que era persona, la tercera persona, el Espíritu de Cristo, representante de Cristo, pero nadie había ahondado en el estudio acerca del Espíritu Santo. Y Leonard Fromm, al ser encargado por la División Norteamericana en 1928, pues él dice, el Espíritu de Profecía lo menciona, pero no hay libros acerca de esto. Y dice más, no había libros anteriores sobre la cuestión en nuestra literatura. Me vi obligado, miren, noten aquí, resaltando ese asunto. Leonard Fromm dice, me vi obligado a buscar una veintena de libros valiosos escritos por hombres fuera de nuestra fe. ¿Cómo? ¿Y esto ya te va dando una idea? Si fue Leonard Fromm el primero en investigar acerca de lo que creemos ahora los adventistas del séptimo día con respecto al Espíritu Santo, pero Leonard Fromm no usó nada de nuestra denominación, sino que tuvo que ir a los evangélicos para enseñar acerca del Espíritu Santo en el pueblo escogido por el Señor. ¡Qué interesante! Una veintena de libros, dice. Teniendo esto, continué desde allí, pero se decidieron a principios de ayuda y puntuaciones. Si no, cientos podrían confirmar la misma convicción de que alguno de estos hombres, esta veintena de escritores evangélicos, con frecuencia tenía una visión más profunda de las cosas espirituales de Dios que la que muchos de nuestros hombres tenían sobre el Espíritu Santo y la vida triunfante. Los evangélicos habían hecho muchos estudios acerca del Espíritu Santo y la vida triunfante. Los pioneros no habían profundizado a esto. Y había una razón. La hermana Elena menciona que acerca del Espíritu Santo no hay mucho que decir. Esta era la razón para que la gente estudiosa del tiempo de Elena de White no se meta a profundizar más de lo que el Señor había mostrado acerca del Espíritu Santo. Pero aquí vemos un hombre atrevido, Leonard Fromm, no yendo a la verdad dada por el Señor, sino yendo a ¿qué cosa? A otras denominaciones para traer esa enseñanza al seno de la iglesia. ¡Qué terrible! Y es algo que tú y yo hemos aprendido. Y la tomamos como verdad, pero no sabíamos esta parte de la historia, ¿no es cierto? Ahora la sabemos. Dice más, puedo decir que mi libro, La venida del Consolador, fue el resultado de una serie de estudios que entregué en 1927 a 1928 a institutos ministeriales de toda América del Norte. No te puedes imaginar cómo fui golpeado por algunos de los contadores antiguos, porque presioné a la personalidad del Espíritu Santo como la tercera persona de la divinidad. Algunos hombres lo negaron, todavía lo niegan, pero el libro ha sido generalmente aceptado como estándar. ¿Qué hizo Leonard Fromm? La gente de su tiempo no aceptó el libro, no aceptó esa enseñanza, porque venía de fuera de la iglesia. Y eso era una enseñanza totalmente distinta. No la aceptó. ¿Qué hizo Leonard Fromm? Forzó a que se aceptara. Interesante. Ahora, citas del espíritu de profecía acerca de la persona del Espíritu Santo. ¿Quieren saber lo que verdaderamente los pioneros creían acerca del Espíritu Santo? Van a alabar al Señor.
como yo lo hice. Van a darle gracias al Señor y a Jesucristo, nuestro Salvador. Manuscript Releases, tomo 14, página 23, el párrafo 3. Manuscript Releases, tomo 14, página 23, párrafo 3. Dice lo siguiente: estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todos los lugares personalmente. ¿Qué le estorbaba a Jesús estar en todos los lugares personalmente? Su humanidad. Su humanidad. Por lo tanto, era totalmente ventajoso para ellos, o sea, para los discípulos, que los dejara, que fuera su Padre y enviara el Espíritu Santo para que fuera su sucesor en la tierra. Y miren, maravilloso lo que dice Elena de White acerca de quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Él mismo. ¿Qué está diciendo? El Espíritu Santo no es una persona aparte de Cristo, tiene una personalidad, eso no se niega, pero no es una persona aparte de Cristo. Dice, el Espíritu Santo es Cristo mismo. Alabado sea el Señor. En esto creían nuestros pioneros. El Espíritu Santo es Él mismo, y está refiriéndose a Cristo, despojado de la personalidad humana e independiente de ella, independientemente de ella. Eso es el Espíritu Santo. Amén. Y la sierva del Señor dice que debiéramos tener cuidado de no recibir otro espíritu. Creyendo en la doctrina de la Trinidad, tenemos el riesgo de aceptar otro espíritu, mis hermanos. La doctrina de la Trinidad menciona a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Existen solo 2 tronos en el santuario celestial. Y la sierva del Señor menciona que en la autoridad estaba Dios el Padre. Luego de Dios el Padre estaba el Hijo. ¿Y saben quién le seguía en la autoridad? No dice el Espíritu Santo. La sierva del Señor dice que el que seguía en la autoridad a Cristo era Lucifer. Hay espiritismo detrás de la creencia de la Trinidad, mis hermanos. Hay un espíritu satánico detrás de estas cosas. El Espíritu Santo es Cristo mismo, no lo digo yo, lo dice la sierva del Señor. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Espíritu Santo, como el omnipotente. ¿Cristo es omnipotente? Sí, por el Espíritu Santo, quien es Cristo mismo. Pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaría mi nombre, aunque no lo veáis, añade Elena de White, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Sin embargo, os aseguro que os conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Consolador. Pero si me voy, os lo enviaré. Manuscript Releases, repito, tomo 14, página 23, párrafo 3. Esto es lo que creían nuestros pioneros acerca del Espíritu Santo. Y hay muchas citas. Muchas citas. Los libros Manuscript Releases están en el inglés. Hermano, pueden buscarlos y descargarlos en la página oficial de la iglesia y tradúzcanlos. Hay mucha verdad allí que no es común para el pueblo de Dios y deberíamos estudiarlo. Otro punto doctrinal tocado está en el asunto de negar que Jesús fue engendrado por el Padre, o tener una idea equivocada acerca de qué significa engendramiento. La gran mayoría de adventistas no acepta que Jesús es un ser engendrado, pero los pioneros creyeron en eso. Por eso les llamaron que eran semi-arrianos, y ya les voy a hablar algo acerca del arrianismo. Nuevamente la persona de Little Froome, aquí en este punto doctrinal. Y dicho sea de paso, bíblicamente podemos defender que Jesús es engendrado del Padre por lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 5, Salmos capítulo 2, versículo 7 y Primera de Juan capítulo 5, versículo 1.
En todos estos versículos del Antiguo y Nuevo Testamento se menciona que Cristo es engendrado, no es creado. Es diferente ser engendrado a ser creado también. No nos confundamos con respecto a esto. Little Froome, nuevamente, en este cambio doctrinal, estaba presente. Escribió en Movimientos del Destino, página 465, dice: la eliminación del último vestigio permanente del arrianismo en nuestra literatura. Miren, Little Froome escribió que los pioneros, otra vez como George Knight también escribió y se expresó acerca de los pioneros, que ellos eran como arrianos. Pero el último vestigio, escribe Little Froome, Movimientos del Destino, página 465, permanente del arrianismo en nuestra literatura estándar, que es una literatura estándar dentro del adventismo, algo que es aceptado generalmente. Nadie tiene duda. Esa literatura estándar dice, se eliminó, esa literatura estándar se logró a través de la eliminación del clásico libro Daniel y Apocalipsis de Urias Smith. ¿Cuántos conocen ese libro? Creo que 5 manos por ahí se levantaron. Mis hermanos, ¿saben cuán importante es este libro? La misma hermana Elena puso al mismo nivel, este libro de Urias Smith, de Daniel y Apocalipsis, lo puso al mismo nivel del conflicto de los siglos y el deseado de todas las gentes. Y ella dijo que debería imprimirse este libro y repartirse como hojas de otoño. ¿Qué libro? No solo el conflicto de los siglos, también Daniel y Apocalipsis, mis hermanos, de Urias Smith. Y en el nombre del Señor oremos para que esto sea posible en este tiempo. Amén. Y debiéramos unirnos en ese sentido, mis hermanos, y colaborar con los proyectos como el de Fuerte Pregón para poder seguir imprimiendo literatura como esta. Mis hermanos, es un mandato de parte del Señor hacer esto. Y no se olviden de este libro, porque está escrito así. El libro Daniel de Apocalipsis de Urias Smith. Imprimirlo y repartirlo como el conflicto de los siglos, como el deseado de todas las gentes. Leonard Froome está diciendo en esta cita de que el último vestigio de arrianismo en nuestra iglesia adventista de parte de los pioneros era este libro, así que se tuvo que eliminar. Pero gracias a Dios todavía encontramos este libro. No sé si estará aquí en Perú, espero que sí, traducido al español. Traducido en español, alabado sea el Señor. Yo quiero una copia en español. Es más fácil conseguir la copia en inglés, pero copia en español no. Sabía que había en Estados Unidos, en Puerto Rico, pero no sabía que había aquí. Alabado sea el Señor. Gracias. Deseo encargar esta copia. Dice más, mis hermanos, llamando arrianos a nuestros pioneros. ¿Qué es lo que la historia nos ha enseñado acerca del arrianismo? Puedo dar mi testimonio acerca de esto, estudiando en nuestra querida Universidad Peruana Unión, en la Facultad de Teología, en el curso de Historia Eclesiástica. Nos enseñaron acerca del arrianismo una gran herejía, y eso es lo que se menciona. Una gran herejía, ¿no? Y nos dicen varias cosas acerca del arrianismo, pero no voy a entrar en detalle. El arrianismo como una herejía, y así se nos enseñó. Pero hubo algo que siempre no me encajaba en mi manera de pensar con respecto a cómo se trató el asunto del arrianismo. Y la historia nos regresa hasta el año 325, el concilio de Nicea, donde Arrio fue juzgado y juntamente todo el arrianismo, y fue desterrado Arrio y dice quemado todos sus libros, al punto de que prácticamente es imposible encontrar un escrito directo de la creencia o de la fe de Arrio. He escuchado que existe algunos escritos de discípulos de Arrio, he escuchado, no he tenido acceso todavía a esto, porque lo único que sabemos es lo que nos dicen. Pero la palabra de Dios nos dice escudriñarlo todo y retén lo bueno. Y no hay que creerle a todo espíritu, dice la palabra de Dios. Lo que nos han enseñado es que el arrianismo ha sido una herejía. Lo que no me encaja dentro de cómo se trató el arrianismo es, en el año 325
la iglesia cristiana ya estaba en apostasía. Ya se había unido al poder político. Fue el emperador Constantino quien presidió el concilio de Nicea. Y allí estaban líderes de la iglesia cristiana de aquel entonces. Pero ya se había formado, o ya estaba en formación esta bestia. Poder político y poder religioso. Y mi pregunta estaba en lo que no me encajó nunca fue, ¿cómo es posible que esa iglesia apóstata, los primeros inicios de la gran ramera, de la bestia, haga algo en favor de la verdad de Dios? ¿Tú crees que Satanás podría hacer algo en favor de Dios? ¿Cómo es posible entonces que haya tratado como un asunto de herejía y la haya extirpado? Porque eso es lo que nos enseña la historia de la iglesia. Haya eliminado esta herejía. ¿Pero quién la eliminó? La iglesia en apostasía. La ramera en sus inicios. La bestia en sus inicios. ¿Algo de bueno puede hacer la bestia? ¿Algo de bien en favor a la verdad de Dios puede hacer la bestia? Mis hermanos, rotundamente no. No. Así que hay algo dentro de la forma como se trató, se señaló o se juzgó el arrianismo que necesitamos descubrir. Y doy gracias a Dios que hombres llamaron a nuestros pioneros arrianos cuando el Señor les dio mucha luz y mucha verdad a estos nuestros pioneros. Hay algo aquí encerrado que todavía no hemos entendido acerca del arrianismo. Hay algo que no comprendemos. Necesitamos investigar, mis hermanos. Algo no está encajando en la historia. Pero esto es lo que nosotros encontramos en la historia. Algo que hizo la bestia en sus inicios en este tiempo es tumbarse 3 reinos bárbaros. ¿Recuerdan quiénes fueron? Ostrogodos, érulos y vándalos. La profecía menciona que para que el cuerno pequeño pueda crecer, pueda hacerse grande, tenía que tumbar ¿qué cosa? 3 cuernos. ¿Dice eso o no dice? ¿Dice eso o no dice? Tenía que tumbar 3 cuernos. Estos 3 cuernos fueron reconocidos como estos 3 reinos: ostrogodos, érulos y vándalos. Cosa curiosa, estos 3 reinos eran arrianos. Interesante. ¿Cómo puede ser posible entonces que para formación, para recibir poder, para poder crecer el cuerno pequeño, tenía que erradicar el arrianismo? ¿Algo de bueno puede hacer el cuerno pequeño en favor del pueblo de Dios? ¿Algo de bueno puede hacer la bestia en favor de Dios y de su verdad? No, mis hermanos. Así que hay algo que enterarnos e investigar acerca de eso. Y eso está en relación a la fe de nuestros pioneros, porque ya los denunciaron como arrianos. Y yo no estoy conforme con respecto a eso. Y tú tampoco deberías estarlo. Porque la sierva del Señor nos dijo constantemente y nos recomendó: no apartarse de la fe de los pioneros, no te apartes de la fe de los pioneros. El Señor dio grande luz en el inicio de nuestra iglesia, de este movimiento. No se aparten de la fe de los pioneros. Así que necesitamos nosotros seguir investigando, mis hermanos, acerca de Jesús como el Hijo engendrado de Dios, cosa que los pioneros creían. El pastor Waggoner, en 1890, en el libro Cristo y su Justicia, página 9, escribió lo siguiente: sabemos que Cristo dijo: de Dios he salido. Esto dijo Cristo, Juan capítulo 8, versículo 42. Ustedes lo pueden encontrar. De Dios he salido, pero estaba tan lejos en los siglos de la eternidad
como para estar más allá del alcance de la mente del hombre. No podemos entender. Pero lo que sí dice, Jesús lo confiesa, salió del Padre. Y la palabra de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento, y les he citado los versículos, dice, Cristo es engendrado del Padre. ¿Lo dice el pastor Juan Manuel? No lo entendemos. Signs of the Times, señales de los tiempos, mayo 30 de 1895, el párrafo 3, dice lo siguiente: Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, no un hijo por creación, como lo fueron los ángeles, ni un hijo por adopción, como es el pecador perdonado, sino un hijo engendrado en la imagen expresa del Padre. ¿Qué cosa? Hijo engendrado de la imagen, en la imagen expresa de la persona del Padre, y con todo el brillo de su majestad y gloria, con la majestad y la gloria del Padre, uno igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. En él habitaba toda la plenitud de la deidad corporal. ¿En quién? En Cristo. Esto es lo que creían nuestros pioneros, mis hermanos. El pastor Jones no guardó silencio, y él escribió lo siguiente. Dice, y este nombre él tiene por herencia. Este nombre él tiene por herencia. No es un nombre que fue otorgado, sino... ¿Podemos corregir eso, por favor? Muchas gracias. Dice, voy a volver a leer. Y este nombre él tiene por herencia, hablando de Cristo, no es un nombre que fue otorgado, sino un nombre que es heredado. ¿Sí? El nombre para nuestro Señor Jesucristo fue un nombre no otorgado, sino un nombre heredado. Ahora está en la naturaleza de las cosas, como una verdad eterna, que el único nombre que cualquiera persona puede heredar es el nombre de su Padre. ¿El nombre de quién heredó Cristo? El nombre de su Padre. Este nombre entonces de Cristo, que es el más excelente que el de los ángeles, es el nombre de su Padre. Y el nombre de su Padre es Dios. Por herencia, Cristo es divino. Por herencia. Eso es lo que creían nuestros pioneros. El nombre del Hijo, por lo tanto, el que tiene por herencia es Dios. Jesús es Dios por herencia. Pero recuerden lo que dijo Elena de White. El Padre es un Dios personal. Jesucristo es un Salvador personal. Hay un solo Dios. El Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es divino, es Dios, pero por herencia. Pero Dios, Jehová, es uno solo, el Padre. Este es el concepto de la divinidad de los pioneros. Maravilloso. Y este nombre dice que es más excelente que el de los ángeles. Es suyo porque es mucho mejor que los ángeles. Ese nombre es Dios. Es mucho mejor que los ángeles, ya que Dios es mejor que los ángeles. Termina escribiendo el pastor Jones. Así que esto con respecto a Jesús como el Hijo engendrado del Padre. El adventismo actual le llama a esto arrianismo, pero es lo que nuestros pioneros creyeron. ¿Qué recomienda la sierva del Señor? No te apartes de la fe de los pioneros. Otro tema es la naturaleza de Cristo, la naturaleza humana de Cristo. No sé cuánto tiempo me queda,
Ok, vamos a ir cerrando entonces. La naturaleza humana de Cristo. Ok. La Iglesia Adventista siempre creyó que Jesús tomó la naturaleza de Adán antes de la caída. Pensar así, porque esto es lo que se enseña, que Jesús tomó nuestra naturaleza, la naturaleza de Adán antes de la caída. Pero esto es un hecho documentado que la Iglesia Adventista del Séptimo Día en su mayoría ha cambiado su cristología. Y fue cambiada en medio del siglo XX, desde la visión poslapsaria a una visión prelapsaria. ¿Qué significa poslapsaria y prelapsaria? Poslapsaria es referente a la naturaleza de Cristo después del pecado. La prelapsaria es con la naturaleza de Cristo, la naturaleza humana de Cristo antes del pecado. ¿Ok? ¿Qué es lo que cree ahora la Iglesia Adventista del Séptimo Día? La posición de que Jesús vino con la naturaleza humana de Adán, antes del pecado. Pero los pioneros no creyeron en esto. En la década de 1950, nuevamente, la persona de Little Froom y otros líderes de la iglesia querían que los evangélicos reconozcan a la Iglesia Adventista del Séptimo Día como una denominación auténtica, que no nos conozcan más como secta. Y ellos escribieron pues este libro, Preguntas sobre Doctrina, donde mucho hablaron acerca de cristología. Y prácticamente fue en este tiempo y con este libro y con esta gente, Little Froom y toda esa gente estudiosa de ese tiempo, que cambiaron la cristología de la Iglesia Adventista en comparación a lo que los pioneros creían y a lo que nosotros ahora creemos. Mensajes Selectos, volumen 1, página 95, dice lo siguiente: en su humanidad, esto es lo que creían los pioneros y lo que creía Elena de White y lo que el Espíritu Santo le mostró. En su humanidad, el Hijo de Dios luchó contra las mismas feroces tentaciones aparentemente abrumadoras que exaltan a los hombres, que asaltan a los hombres. Tentaciones para complacer el apetito, a aventurarse presuntuosamente donde Dios no lo guiaba, y a la adoración al Dios de este mundo. Miren, Jesucristo podía caer en la tentación de adorar al Dios de este mundo. Lo está diciendo la sierva del Señor. Esto es un asunto interesante. La interpretación que se tiene prelapsaria de la naturaleza humana de Cristo dice que Jesús no podía pecar. Pero eso no era lo que los pioneros creían. Esta cita dice claramente que Jesús podía pecar inclusive adorando al Dios de este mundo. Sacrificar, dice, una eternidad de bienaventuranza por los placeres fascinantes de esta vida. Cristo pudo pecar en esto. Todos eran tentados, pero la palabra declara que no seremos tentados por encima de lo que somos capaces de soportar. Esto hablando de la naturaleza de Cristo. Algunas personas dicen que Jesús fue acosado exteriormente, pero no interiormente. Algunas personas dicen eso, o sea, en lo moral. Vamos a ver la siguiente cita. Mensaje para los jóvenes, página 67. ¿Cristo fue tentado en lo moral, sí o no? Dice esta cita: Él sabe cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural. Él sabe cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural. ¿Por qué? ¿Porque lo leyó en libros? ¿O porque lo experimentó él mismo? Él mismo lo experimentó. ¿Qué cosa? Cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural. Y cuando la Biblia habla acerca del corazón, tiene que ver con la mente, con los deseos de nuestra mente y de nuestro ser. Cristo luchó también con estas inclinaciones, mis hermanos. Esto es lo que creían los pioneros.
Y Él dice, ayudará en cada momento la tentación. Otra cita deseada de todas las gentes, página 311. Cristo es la escalera que Jacob vio, la base posada en la tierra y la parte superior alcanzando las puertas del cielo, el mismo portal de la gloria. Si esa escalera hubiese fallado al alcanzar la tierra por un solo escalón, nos hubiésemos perdido. Esa escalera tocaba el suelo porque la naturaleza de Cristo, siendo esa escalera, la naturaleza de Cristo tenía que ser totalmente humana y a la vez divina, porque también la otra punta tocaba ¿qué cosa? El cielo. Las dos naturalezas en esta visión, en este sueño de Jacob, la escalera, que es Cristo. Si la escalera hubiera, dice, fallado, o sea, no hubiera sido como nosotros, en otras palabras. Si Cristo no hubiera sido como nosotros, ¿en qué resultaría? Dice, nos hubiésemos perdido. Y esto es tremendo. Él vivió una vida sin pecado. Ahora por su divinidad, Él se aferra al trono del cielo, mientras que por su humanidad nos alcanza a nosotros. Bueno, esto es suficiente de la cita deseada de todas las gentes, hablando acerca de la divinidad de Cristo. Un último paso, mis hermanos, que tiene que ver también con la apostasía. Hemos visto cambios doctrinales, pero un último paso es la imposición de las creencias como creencias fundamentales. Si tú no cumples con eso, no eres adventista. Te dicen así. Nuevamente, Leroy Fromm dice lo siguiente en el libro Movimientos del Destino, página 422. El siguiente paso lógico, inevitablemente, es la implantación de nuestras creencias fundamentales, unificadas, involucrando la revisión de ciertos trabajos estándar para eliminar las declaraciones que enseñaron y por lo tanto perpetuaron puntos de vista erróneos sobre la deidad. Leroy Fromm escribió esto acerca del punto de vista erróneo sobre la deidad, refiriéndose a la creencia de los pioneros. ¡Qué terrible! Dice más, dichos sentimientos estaban totalmente en desacuerdo con las creencias fundamentales que ahora la Iglesia Adventista ha aceptado, aceptadas, establecidas en el manual de la Iglesia y con el uniforme pacto bautismal, escribió Leroy Fromm, y el voto, que en forma de certificado ahora se utilizaba para todos los candidatos que buscaban admisión a la membresía de la Iglesia. Si no crees en esto, no eres adventista. Interesante, lo escribió Leroy Fromm. Ahora, ¿qué creían los pioneros? Hemos leído de John Lowborough 5 pasos de la apostasía, y solamente voy a repetirles el primer paso. El primer paso que este pionero de la Iglesia escribió para la apostasía, dijo, el primer paso de la apostasía es establecer un credo. Es establecer un credo. ¿Qué dijo Leroy Fromm? A través de un credo vamos a hacer que guarden estas cosas, que prácticamente estaban introduciendo a la Iglesia esta creencia, la Trinidad. En James White, en la Review and Herald de octubre 8 de 1861, dijo esto: ahora tomo la razón de que los credos están en oposición directa a los dones. Tomamos la Biblia y los dones espirituales, abrazando la fe que así el Señor nos enseñará de vez en cuando. Y en esto tomamos una posición contra la formación de un credo. ¿Los pioneros estaban de acuerdo con la formación de un credo? No.
James White, Review and Herald, 8 de octubre de 1861. Elena de White, Review and Herald, y termina diciendo la cita: no estamos dando un paso en lo que estamos haciendo para convertirnos en Babilonia. La creación o la formulación de un credo es un paso hacia hacer ¿qué cosa? Babilonia. Interesante. Elena de White, Review and Herald, diciembre 15 de 1885. Dice: la Biblia y solo la Biblia debe ser nuestro credo. No un libro de creencias fundamentales donde ya están estipulando y explicando las doctrinas. No, la Biblia entera debe ser nuestro credo. El único vínculo de unión, la Biblia. Todos los que se inclinen ante esta santa palabra estarán en armonía. Nuestros propios puntos de vista e ideas no deben controlar nuestros esfuerzos. El hombre es falible. ¿Quiénes explican nuestras creencias fundamentales? Hombres. ¿Quiénes las estipularon? Hombres. Los hombres son falibles. Por eso nuestro único credo, y a esto lo tenían los pioneros, ellos nunca estuvieron de acuerdo con hacer un listado de doctrinas o creencias. Nuestro único credo, dijeron, es, ¿qué cosa? La Biblia. Alabado sea el Señor, mis queridos hermanos. Y la última cosa que será sin duda el engaño de Satanás son los ataques acerca o en contra del espíritu de profecía. Tengo una cita del espíritu de profecía, permítame por favor leerla. Sé que el tiempo ya se me ha terminado, pero ya estamos en lo último. Eventos de los últimos días, página 151. Habrá un rechazo a los escritos de Elena de White. Eso estaba así, predicho. Y es lo que nosotros estamos viviendo también ahora. El último engaño de Satanás se hará para efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Y hay muchos que dicen, no, es que ahí está hablando del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. ¿Acaso no son testimonios? Mis hermanos, veamos el contexto. Porque cuando Elena de White habla aquí acerca del testimonio verdadero, no está hablando de la Biblia. Está hablando del testimonio que el Señor ha dado a ella. Estaba hablando del espíritu de profecía. El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios, para que no creamos en los escritos de Elena de White. Eso es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera. Y los que han estado preparando el camino para que la gente no prestara atención a las advertencias y los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán una ola de errores de toda clase aparecerán. Cuando rechaces el espíritu de profecía, mis hermanos, vas a creer en el error. Eso es lo que está diciendo. Luego dice, sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Después de la duda hacia las escrituras. Miren, primero Satanás te pone la duda con los escritos de Elena de White, los testimonios. Después con las creencias adventistas. Y luego también te va a poner duda acerca de la Biblia misma. Así que recomendación, no rechaces el espíritu de profecía. ¿Quieres permanecer de pie cuando sucedan todas esas cosas? La palabra del Señor dice, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Así, querido hermano y hermana, primero capítulo 4, versículo 1 al 6, dice, esto es un mensaje del Señor para nosotros, y terminamos. Amados, no creáis a todo espíritu, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Y Romanos 8, el apóstol Pablo dice, carne de pecado. No otra carne, carne de pecado. Todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los que habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos y el espíritu de error. Alabado sea el Señor. Hermanos, este es el mensaje para esta mañana. El Señor nos ayude a poder volver a nuestros orígenes adventistas, y necesitamos hacer un trabajo de mucho esfuerzo para que esa fe no muera en nosotros. Amén. Eso es lo que quiere el Señor con cada uno de nosotros. ¿Deseas hacer la voluntad de Dios? ¿Deseas cumplir con lo que el Señor mandó? ¿Quieres permanecer en la luz que el Señor le dio a este precioso pueblo, la niña de los ojos de Dios, la iglesia adventista, el séptimo día? Mi hermano, que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Señor, por la oportunidad que nos has dado de poder traer este mensaje. Por favor, Señor, que sea de avivamiento y que sea, Señor, también de llamada de atención para poder despertar a lo que estamos viviendo. Una gran apostasía, Señor, está viniendo sobre tu pueblo, y ya estamos sintiendo, Señor, esos efectos. Por favor, Padre, ayúdanos, fortalécenos, llénanos del poder de tu Santo Espíritu, y que la persona de Cristo esté en nuestra vida, y que diariamente moramos al yo para que Cristo pueda vivir en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Dios bendiga a mis hermanos. Feliz sábado.